fuerte en el sur donde hace pocos años se cometió un asesinato. Los participantes en esta tragedia fueron 2 oficiales, un soldado, 2 mujeres, un filipino y un caballo. Buenas noches. Este es el principio de un relato corto de Carson McCullers, y de él hizo una excelente película no muy bien conocida, John Huston. No le fue difícil hacerla, era un maestro ya, pero además se vio acompañado por un gran equipo de colaboradores entre los actores. La película está protagonizada por Marlon Brando, por Elizabeth Taylor, por Brian Keith, por Julie Harris, y en todos ellos encontramos la representación de un juego psicológico riquísimo de matices. Como leía en ese primer párrafo, la acción se sitúa en un cuartel del ejército norteamericano en tiempo de paz, cuando no hay demasiadas cosas que hacer, cuando los oficiales pues se entretienen jugando en el club, cuando sus esposas pues se dedican muchas veces a flirtear, donde se producen pues encuentros ocasionales, donde hay soldados que no hacen otra cosa sino limpiar las armas, cuidar a los caballos, y en este juego es donde los personajes van a tener su enfrentamiento. El personaje protagonista, Marlon Brando, le fue ofrecido a varios actores antes que a él, que lo rechazaron. Algunos porque tenían otras tareas, otro porque falleció precisamente en esas fechas, Montgomery Clift, y alguno porque el personaje representaba un militar norteamericano que detrás de su apariencia, de su energía, de su aparente dominio de la situación, ocultaba una represión sexual, su homosexualidad latente. Casado con una mujer dominante, hija de militares, que sabe perfectamente lo que es la vida en el cuartel, porque lo ha vivido intensamente. La primera aparición de Elizabeth Taylor, con pantalones, con la fusta de caballo, ya nos indica el intercambio de papeles que puede haber en este matrimonio. Y junto a ellos un joven soldado que apenas va a hablar, es el que cuida el caballo. Un caballo que el propio protagonista no sabe montar. Y es un personaje que se enamora de la esposa de su jefe, que ya tiene un amante en el vecino, y que este vecino tiene una esposa enfermiza y un criado filipino que la cuida, y este es el panorama que esas primeras líneas con las que se abre también la película, Reflejos en un ojo dorado, intervienen en la situación. Marlon Brando es un actor impresionante que seguramente con este papel llegó a la culminación de su carrera. Alguien decía que Marlon Brando interpreta incluso estando de espaldas, y eso lo podemos ver muy bien aquí. En cada instante de la película, el juego de miradas, el juego de actitudes, de posiciones de los personajes unos respecto de otros, nos dice tanto más como unos diálogos que son ricos de matices también, unas conversaciones que no tienen desperdicio y en las que poco a poco se va generando la tensión, la violencia, que acabará dramáticamente con ese asesinato que ya está dicho desde las primeras líneas, desde las primeras imágenes de la película. El paisaje de ese cuartel, de ese ambiente, esos amaneceres, ese color dorado, que también en otra de las escenas en la cual el sirviente filipino de estos vecinos, de este otro militar, vecino de los protagonistas, ese criado filipino pinta un pavo real y en sus ojos está ese color dorado en el que se refleja toda esa podredumbre interna, todo ese mundo de deseos reprimidos, de tensiones que, como decía, se manifiestan tanto en las palabras como en los gestos y que hay respecto del criado con su señora, del soldado respecto de la protagonista, de Elizabeth Taylor, de esta respecto al soldado y también
de Marlon Brando de una manera contenida absolutamente cuando, impotente con su mujer, nota que sus deseos van hacia el joven soldado. La película, de una impresionante realización, técnicamente perfecta, con unas interpretaciones máximas, desafortunadamente no tuvo, por problemas de censura, demasiado éxito en los Estados Unidos. No era fácil representar a un militar con una tensión interna homosexual en ese instante. Fue todo un riesgo, una jugada fuerte de Marlon Brando y también de uno de los guionistas, que fue Francis Ford Coppola. En una película de bastantes años después, como es Apocalipsis Now, en la que Marlon Brando vuelve a aparecer como un militar, como un soldado con muchos años más tarde, las imágenes fotográficas que aparecen de él son las que aparecen en esta película, cuando todavía Marlon era bastante joven. A España también tardó en llegar, por motivos similares, por la censura, por la represión. Hoy en día es un clásico del cine. Hoy en día, por el argumento, aunque fuera una breve novela de Carson McCullers, como estaba diciendo, la película es una obra clave de John Huston y seguramente dos de los ejemplos de más alta calidad interpretativa, tanto de Marlon Brando como de Elizabeth Taylor. Vamos a ver Reflejos en un ojo dorado.